Bien, imagino que a nadie le sorprende que vayamos a hablar de cuáles son los beneficios de la EGR en cuanto al motor se refiere, porque en el título ya lo hemos puesto y en la miniatura también. Por la misma razón estoy seguro que muchos de vosotros ya estáis con los dardos apuntando hacia la pantalla. Y está bien, poner en duda las cosas es lo que nos hace avanzar. Ahora bien, si tenéis un pequeño voto de confianza en lo que vais a ver, quizás os sorprende. Estoy seguro que la mayor parte de vosotros estáis familiarizados o ampliamente familiarizados con los sistemas de inyección diésel, en este caso, actuales. Y también, por supuesto, con los sistemas EGR actuales y no tan actuales, puesto que esto ya lleva con nosotros bastantes años. La evolución de todos estos sistemas ha pasado a un segundo plano. Ya no evolucionamos un sistema de forma individual, sino que ahora, cuando evolucionamos una serie de sistemas, lo hacemos en cuanto a lo que entre ellos se refiere. Quiero decir, la actuación que tiene cada uno de forma individual queda bastante ensombrecida cuando los ponemos en conjunto, puesto que la idea general de cualquier sistema moderno es que actúe perfectamente en comunión con otros sistemas. Y justamente para ello es para lo que hemos hecho este vídeo, para poder ver cuál es la relación entre un sistema de inyección diésel y propiamente el sistema de EGR, que a priori parece que están en las antípodas. En un motor de 4 tiempos, como todos sabéis, únicamente podemos emplear un tiempo para ejecutar algún tipo de tarea. En este caso, ejecutamos dos tareas simultáneamente. Una es la de mantener el motor en marcha, y con el excedente de trabajo que no empleamos en esta función, vamos a ejecutar otras tareas, como por ejemplo, desplazar el vehículo. En ese tiempo de combustión suceden un montón de cosas, pero todo se inicia con la inyección y, por supuesto, con el quemado de eso que inyectamos. Y durante la ejecución de este trabajo, desde que se produce la inyección hasta que podemos extraer algo de trabajo útil de ese motor, suceden varios tiempos, y estos tiempos debemos poderlos cuantificar, especialmente uno. Tras la inyección, existe un lag, un retraso, algo que tenemos que poder controlar, cuantificar y combatir. Cuando nosotros intentamos pegarle fuego a un elemento combustible, siempre nos da la sensación de que al acercar cualquier tipo de chispa, o cualquier otro tipo de acelerante, nos permitirá acceder directamente a un resultado, en este caso la combustión del propio producto que hemos iniciado. Esto no es del todo así. Si tenemos en cuenta la velocidad de rotación de un motor, estos tiempos que podríamos predecir que son minúsculos ya no lo son tanto, porque el comportamiento general del resto de piezas también es de unos tiempos similares. Por tanto, ya cobra especial relevancia cualquier tipo de retraso o acumulación de tiempos no controlado que no aporta nada a la solución final. Si somos capaces de combatir estos tiempos, podremos mejorar todo el rendimiento final. Solo para que tengáis presente la velocidad a la que estamos moviendo ciertas piezas, tener en cuenta que cuando un motor está girando a 2000 revoluciones por minuto, está ejecutando 66 carreras por segundo. O sea, estamos moviéndonos hacia abajo y hacia arriba 66 veces en un segundo. Es algo realmente rápido y solo estamos girando a 2000 revoluciones por minuto. Por tanto, desmenuzando algo más esto, significa que una carrera se ejecuta en tan solo 15 milisegundos. Perder un milisegundo es algo que no es banal. No podemos desperdiciar un milisegundo en nada.
evidentemente esto lo podemos desarrollar a las revoluciones que vosotros queráis. Es algo bastante sencillo, pero que nos ayuda a poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de un motor. Entonces, visto que hay algún tipo de relevancia entre lo que sucede tras haber inyectado y hasta que podemos retirar algo de trabajo de ese motor, vamos a separar lo que sucede en un par de tiempos, o de procesos, o como queráis verlo. Diremos que en el primer tiempo o proceso, lo que se ejecuta es propiamente la inyección mezclado del propio producto con el oxígeno y, por supuesto, la evaporación del mismo dentro del recinto, dentro del cilindro. Además de este suceso físico, también ejecutamos una labor química, y es una sucesión una de la otra. Me refiero, una vez hemos mezclado el oxígeno con el combustible y lo hemos evaporado, por supuesto es necesario que se produzcan ciertas reacciones, o en este caso sería más preciso decir prereacciones, que puedan iniciar esta combustión. Esta es la parte química y también la parte que lleva mayor tiempo. Y cuidado, y más importante todavía, donde podemos ejecutar ciertas tareas para mejorarla. Dentro de este primer tiempo o estadio se produce una pérdida importante de tiempo en la producción de estas prereacciones que hemos comentado, que no son ni más ni menos que la producción de radicales libres, muy inestables, por supuesto, donde aparecen y desaparecen estos mismos, dando un resultado positivo en la mayor parte de los casos, y que por tanto producirán el inicio de la combustión. Es obligado saber qué es lo que entorpece o beneficia estas prereacciones o la liberación de radicales libres. En este caso, lo que más nos afecta es la temperatura del gas que tenemos contenido en la cámara de combustión. Y por supuesto también, en mucha menor medida, la presión de trabajo a la que estamos ejecutando la labor. Cuidado, y esto es importante, no confundamos cómo estamos generando el calor dentro del propio cilindro, que por supuesto sería comprimiendo un gas, con lo que estamos describiendo en este concepto. Queremos describir cómo actúa la presión y cómo actúa el calor sobre la mezcla que tenemos dentro del cilindro. Y esto es algo que debemos de separar en fases. La temperatura es quien ejecuta prácticamente el 90% del trabajo. La aceleración final de la liberación de estos radicales libres se ejecutará a favor o en contra, siempre teniendo en cuenta la temperatura de los gases contenidos dentro de la cámara de combustión. La presión será algo que ejecutará una labor bastante poco relevante, que lógicamente será proporcional a la presión, sí, pero el beneficio es escaso. Por ello nos centraremos en la temperatura que tenemos dentro del cilindro. Como bien vimos en otro vídeo, el sonido de un motor podía llegar a ser tractoril o no, en función precisamente de este primer tiempo que estamos comentando. Por supuesto, porque cuanto más tiempo nos lleva esta primer fase, más cantidad de combustible prepararemos a la vez y que por tanto llegaremos al segundo tiempo con una producción masiva que será como darle un mazazo encima del propio pistón. Todo esto podemos entenderlo como algo categóricamente correcto para un motor diésel, pero que en la actualidad no tiene ninguna cabida. Lo que pretendemos es que los motores ejecuten un trabajo mayor y con menos sonoridad. Y si decimos que está ligado totalmente a la temperatura, pues es sencillo que lo podáis corroborar. Todos sabéis que un motor diésel, en el momento que lo arrancamos en frío, la sonoridad es muchísimo mayor que cuando ya alcanza una temperatura de trabajo. Y lógicamente, si sabemos que nuestro problema es este primer tiempo y lógicamente la temperatura, pues tenemos que hacer algo que pueda remediar esto. En este caso, realizamos algo bastante sencillo de entender, que es la inyección pilotada. Cuando nosotros estamos ascendiendo con el pistón, antes de llegar al punto muerto superior, nos disponemos a ejecutar una inyección previa, reacción propiamente que eleva la temperatura y que por supuesto ayuda a que cuando nosotros realicemos la inyección principal tengamos tanto el cilindro
supuesto, como todo el gas que tenemos dentro, a una temperatura muy superior a la que tendríamos si no tuviésemos esta preinyección y que por supuesto reduce a la mínima expresión este primer tiempo de pérdida, digamos, para la liberación de los radicales libres. Esto lógicamente reduce el sonido final y tiene ciertos beneficios. También tendremos la posibilidad de quemar progresivamente el combustible que estamos inyectando. Y no solo eso, sino que podremos inyectar mucho más cerca del punto muerto superior, lo que se relacionará directamente con una quema temprana, pero ya en la parte positiva, en la parte de descenso, y que por tanto podremos ejecutar o realizar todo este trabajo sin una sonoridad y aprovechando el máximo posible de esa combustión. Bien, entonces parece que no podemos vivir sin la inyección piloto y que le podemos dar 10 puntos porque parece maravilloso y que es totalmente infalible. Fijaos que os he comentado que en la carrera ascendente de compresión estamos realizando una pequeña inyección. Realizar una pequeña inyección mientras estamos subiendo con el pistón, lógicamente está ejecutando un trabajo a la contra. Estamos aumentando la presión y que por tanto dificultando el ascenso del propio pistón hasta el punto muerto superior. Esto supone propiamente una merma del rendimiento que vamos a poder extraer. Bien, entonces si esto entorpece propiamente el giro del motor, ¿cuál es el equilibrio al que podemos llegar para que esto no suceda? Y esto es precisamente en el tipo de inyección y qué es lo que estamos quemando. Y cuidado porque las dos cosas son exactamente igual de importantes. Fijaos que cuando realizamos una preinyección es extremadamente corta. Tanto es así que lo único que pretendemos es aumentar la temperatura en el interior del cilindro lo mínimo posible que ya tenga el beneficio esperado. No más. Por tanto, la precisión del propio inyector es clave para poder ejecutar esta tarea de forma precisa. Pero no solo el inyector es el implicado en este tipo de labor, sino que aquí aparece precisamente en las normativas Euro 5 en adelante la acción de la propia EGR. Cuando nosotros somos capaces de introducir grandes cantidades de gases quemados, lógicamente estamos retrasando todo lo que va a suceder dentro del propio cilindro. Además, tenemos que tener en cuenta que estos gases tienen ya una temperatura de trabajo más elevada. Todo ello tiene un beneficio bastante importante en justamente esta pérdida experimentada cuando nosotros ejecutamos una inyección muy adelantada y que por tanto trabajaría en contra del ascenso del pistón. Al nosotros estar quemando o requemando, vamos a llamar, gases propiamente ya liberados hacia el exterior, lo que estamos ejecutando es una labor doble. Por un lado, la quema de ese combustible se realizará a una temperatura inferior, la temperatura pico que experimentamos dentro de la cámara de combustión será a una temperatura inferior y que por tanto las emisiones se verán afectadas de forma positiva, pero además debemos asociar a ello el hecho de que estas preinyecciones que estamos ejecutando, y en la actualidad son varias y muy tempranas, pues por supuesto la labor que tienen es no solo el aumentar propiamente la temperatura del propio cilindro, sino que además somos capaces de retrasar el fuego que vamos a iniciar dentro del cilindro hasta prácticamente la llegada del pistón al punto muerto superior, lo que supone que este calor generado será muy cerca del punto muerto superior y que toda la pérdida que experimentaríamos sin estos gases de la EGR ya no sea una pérdida, sino que todo el trabajo lo podremos aprovechar en el descenso del propio pistón. O sea, hemos solucionado el problema de esta inyección temprana mediante la incorporación de gases quemados del escape. Está claro que esto, si está ligado a este caudal de gases de escape que vamos a incorporar dentro del cilindro, el hecho de eliminar propiamente la válvula o colocar una chapa entre medio seccionará este paso y claro, alguno se preguntará en qué plano queda o cuál es la labor que estamos ejerciendo dentro del motor cuando eliminamos este paso. Pues ese retardo en el inicio de estas preinyecciones dentro del cilindro se adelanta y esto no es bueno,
No es bueno para el cojinete de biela, ni para la biela, ni para el propio bulón. Es más, en cuanto a rendimiento, le estamos reduciendo justamente lo que pretendíamos con la incorporación de los gases de la EGR. Además, lógicamente, de contaminar más. Cuando escucho en ocasiones que realmente eliminar la válvula EGR es algo beneficioso para el motor y también para el propietario, pues lógicamente, quizás en un Euro 3 tenga algún tipo de beneficio o, mejor dicho, tenga pocas pérdidas a nivel usuario. Pero en un Euro 5 o un Euro 6 es automáticamente tirarse de un puente. Lo único que no sabemos cuánto tiempo tardaremos en estrellarnos contra el suelo. Pensar un momento que los ingenieros de las marcas ni son estúpidos ni están pensando en algo que se rompa para que el cliente gaste en ello, sino precisamente en la hegemonía de la marca y que por tanto duren cuanto más mejor tanto los motores como los vehículos. Obsolescencia programada, si vosotros queréis, de acuerdo. Donde sí que la hay, y eso sí que es algo bastante claro, es en las cosas eléctricas. De momento todavía tenemos algo de refugio en lo que son los motores de combustión. Y bien, este ha sido el vídeo que teníamos para hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y esta vez será la semana que viene, no dentro de 2.